La administración del presidente Donald Trump estaría trabajando en un plan alternativo para Venezuela en caso de que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, pierda el control del poder político en el país, según un informe del diario español ABC. El embajador de Rusia en Caracas afirmó que Nicolás Maduro fue traicionado por personas de un círculo íntimo, lo que facilitó su reciente captura por parte de fuerzas estadounidenses. El Kremlin aseguró conocer los nombres de los colaboradores cercanos que facilitaron la información clave a las fuerzas estadounidenses para ejecutar el operativo militar en la capital venezolana. Donald Trump anunció que enviará a Tom Homan, conocido como el zar de las fronteras, al estado de Minnesota, tras la muerte de Alex Pretty, un hombre que fue baleado por un agente federal durante protestas en Minneapolis. Al menos 47 personas fueron hospitalizadas luego de que un rayo cayera cerca de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro cuando hacía una protesta en Brasilia. La administración del presidente Donald Trump estaría trabajando en un plan alternativo para Venezuela en caso de que la presidenta interina Delcy Rodríguez pierda el control del poder político en el país, según un informe del diario español ABC y reportes periodísticos retomados por medios especializados. Este llamado Plan B sería un esquema diseñado con discreción por funcionarios de la Casa Blanca para garantizar estabilidad institucional y evitar un vacío de poder si el frágil equilibrio actual se desmorona tras la captura en enero de Nicolás Maduro. El objetivo principal no sería organizar de inmediato una transición democrática, sino asegurar el funcionamiento básico del Estado y evitar un caos político o social profundo. Según las fuentes consultadas por el medio, el plan contempla la creación de un Consejo Tecnocrático de Emergencia, conformado por expertos civiles sin cuotas partidistas ni afiliaciones políticas claras. Este consejo funcionaría como una autoridad temporal con competencias en áreas críticas, como economía, energía, servicios públicos, seguridad interna y otros sectores esenciales, mientras se reorganiza la estructura del poder en Venezuela. En el informe se señala que este órgano estaría inspirado en el Consejo de Paz de Gaza y su función sería actuar como un paracaídas institucional si el régimen bajo Delcy Rodríguez colapsa o es desplazado por acontecimientos internos. La Casa Blanca, de acuerdo con estas fuentes, considera que un colapso institucional podría ser aún peor que una continuidad autoritaria sin cambios fundamentales. Según ABC, el principal interés de Washington parece centrado en la estabilidad y el control del orden público, más que en una salida inmediata del chavismo o en la celebración de elecciones. Las fuentes consultadas sostienen que Trump no ve a Rodríguez como una figura a largo plazo y que el plan alternativo contempla mecanismos que permitirían preservar la gobernanza básica si ella deja de contar con apoyo político o institucional. En ese escenario, el Consejo Tecnocrático jugaría un rol transitorio hasta que se pueda establecer una nueva etapa política con más claridad. El reporte también indica que este enfoque se basa en una prioridad pragmática de la Casa Blanca, prevenir un colapso del Estado venezolano que pudiera abrir espacio a redes criminales, presiones externas de potencias como Rusia o Irán, o un deterioro aún mayor de la situación económica y social. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el domingo que su país ya está cansado de las órdenes de Estados Unidos. La vocera del chavismo tras la captura de Nicolás Maduro aseguró que no van a acatar más órdenes que realice la administración de Donald Trump. Con P mayúscula y con B de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país. Y decíamos ayer también, hablamos de la paz política, de la paz económica, de la paz social. No puede existir paz social sin inclusión económica. Y siempre les dijimos a ustedes, nosotros trabajadores y trabajadores,
Las palabras de Rodríguez llegan 3 semanas después de su asunción al cargo y son su respuesta ante la presión de Estados Unidos, que incluye una serie de exigencias para que Venezuela reanude la producción de petróleo. Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro, ha insistido en las últimas semanas en que Estados Unidos no gobierna Venezuela, pero al mismo tiempo no ha buscado la confrontación con Washington. La reacción de Rodríguez también llega pocos días después de que el medio británico The Guardian la acusara a ella y a su hermano Jorge Rodríguez de orquestar junto a Estados Unidos la Venezuela después de Maduro. Según el informe periodístico, los hermanos Rodríguez se habrían ofrecido para liderar la transición ante la inminente caída del líder del régimen chavista. Tras la caída de Maduro, la administración Trump planteó una serie de exigencias a Caracas, entre ellas cortar vínculos con China, Irán, Rusia y Cuba, y priorizar a Estados Unidos y a sus empresas en la producción y comercialización de petróleo. La Casa Blanca también invitó a Rodríguez a Washington para una visita aún sin fecha definida. Como se sabe, Rodríguez a la fecha cuenta con el respaldo de Estados Unidos para conducir el país de forma provisional, mientras intenta mantener cohesionados a los sectores chavistas y responder a las demandas de la oposición y de organismos internacionales. En las últimas semanas firmó acuerdos energéticos con la administración de Donald Trump y accedió a iniciar un proceso de liberación de detenidos por razones políticas. El embajador de Rusia en Caracas afirmó que Nicolás Maduro fue traicionado por personas de su círculo íntimo, lo que facilitó su reciente captura por parte de las fuerzas de Estados Unidos. Según declaraciones recientes del embajador ruso, recogidas por Infobae, el Kremlin asegura conocer los nombres de los colaboradores cercanos que facilitaron información clave a las fuerzas estadounidenses para ejecutar el operativo militar en la capital venezolana. En sus declaraciones, realizadas en una entrevista emitida por el canal de televisión Rossiiva 24, el diplomático describió un escenario de deslealtades previa a la operación militar ordenada por Trump. Naturalmente, muchos agentes del orden local no hicieron todo lo que pudieron. Conocemos los nombres de esos traidores que huyeron de Venezuela y que trabajan sistemáticamente para la inteligencia estadounidense, afirmó Melik Bagdarasov al referirse al comportamiento de los cuerpos de seguridad durante la incursión estadounidense. Esta revelación profundiza la tesis de la infiltración que han rondado el caso desde que se produjo la detención del exmandatario y de su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. El régimen de Moscú ha calificado el suceso como una violación a la soberanía y ha exigido pruebas sobre el estado de salud de Maduro, mientras que figuras del entorno familiar del ex líder chavista, como su hijo Nicolás Maduro Guerra, ya habían sugerido semanas atrás que la historia dirá quiénes fueron los traidores que permitieron el asalto a su residencia. El operativo, denominado Resolución Absoluta, se llevó a cabo durante la madrugada e implicó el despliegue masivo de aeronaves y fuerzas especiales que neutralizaron los sistemas de defensa local. Para Rusia, la efectividad de la incursión no respondió únicamente a la superioridad tecnológica de Estados Unidos, sino también a una entrega deliberada desde el seno del chavismo, marcando así el fin de más de 25 años de gobierno del movimiento bolivariano en Venezuela. El Consejo Municipal de Caracas, dominado por el chavismo, anunció que se dirigirá ante organismos multilaterales para reclamar la liberación y el regreso a Venezuela del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, encarcelados en Estados Unidos. En una asamblea pública de las autoridades caraqueñas, la concejal Jenny Álvarez leyó ante más de un centenar de chavistas una declaración en la que exigió la liberación de Maduro y Flores, capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. Y por eso hoy Caracas levanta la voz, defiende la soberanía, defiende la república, defiende a su presidente, defiende a su primera dama y seguirá defendiendo los derechos de una república soberana. Gracias, mi camarada. El acuerdo también contempla enviar la declaración a autoridades nacionales y organismos internacionales, entre las que se menciona a la Organización de Naciones Unidas y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Desde los ataques militares de Estados Unidos, el chavismo se ha manifestado diariamente en Caracas con marchas y concentraciones para exigir la liberación de Maduro y Flores.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que enviará a Tom Homan, conocido como el zar de las fronteras, al estado de Minnesota, tras la muerte de Alex Pretty, un hombre que fue baleado por un agente federal durante protestas en Minneapolis. La decisión de Trump se produce en medio de fuertes tensiones sociales y políticas, después de que Pretty, de 37 años y enfermero de cuidados intensivos, fuera abatido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, mientras manifestantes se enfrentaban a las operaciones federales en la ciudad. Videos del incidente difundidos en redes cuestionan la versión oficial sobre cómo ocurrieron los hechos. Trump hizo el anuncio desde su cuenta en redes sociales, donde afirmó que Homan será enviado a Minnesota para supervisar en el terreno la situación a pedido de la Casa Blanca y reportar directamente al presidente. No ha estado involucrado en esa área, pero conoce y aprecia a mucha gente allí. Tom es duro pero justo, escribió Donald Trump. Homan es una figura conocida en temas migratorios y de seguridad fronteriza. Fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y ha sido una pieza clave en políticas de mano dura contra la inmigración durante administraciones anteriores, siendo considerado uno de los principales ejecutores de las medidas más estrictas de aplicación de la ley en la frontera. La muerte de Alex Pretty, por otro lado, ya ha generado protestas masivas en Minneapolis y ha llamado la atención de líderes políticos. También ha desatado un debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales en operativos migratorios fuera de las zonas tradicionales de fronteras. Las autoridades locales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de lo que califican como una ocupación. Además, un juez federal está escuchando argumentos sobre una solicitud para detener temporalmente el despliegue de agentes en el estado, planteando que la presencia ampliada viola derechos y representa un riesgo para la seguridad pública. Los abogados estatales sostienen que la actuación federal excede su autoridad, una posición que ya ha generado tensiones legales entre el gobierno de Minnesota y el Departamento de Seguridad Nacional. Estrellas de Hollywood aprovecharon su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Sundance el sábado para denunciar la muerte de un hombre estadounidense baleado en Minneapolis por agentes federales de inmigración. La actriz Olivia Wilde, que se encontraba en Park City, Utah, para el estreno de The Invite, afirmó que la muerte de un segundo manifestante en apenas 3 semanas a manos de agentes federales era inconcebible. Estoy horrorizada, no puedo creer que estemos viendo cómo asesinan a personas en la calle, a estos valientes estadounidenses que han salido a protestar contra la injusticia de estos agentes de ICE, entre comillas, y que los veamos ser asesinados. Es inconcebible, no podemos normalizarlo. Por su parte, la actriz Natalie Portman, que promocionaba The Gallerist, se emocionó al explicar cómo se sentía, dando cuenta de un día horrible. Perdón, me estoy poniendo un poco emocional porque realmente es un día tan horrible, ha sido una semana horrible. Es muy alegre estar en un festival de cine y en una comunidad creativa celebrando el cine juntos, pero lo que está pasando en nuestro país es simplemente obsceno. Y lo que Trump, Kristi Noem y ICE están haciendo a nuestros ciudadanos y a las personas indocumentadas es indignante y tiene que acabar. Los comentarios de Portman y Wilde llegan tras el asesinato del enfermero de la UCI Alex Pretty, de 37 años, quien murió tras ser inmovilizado contra el suelo y recibir múltiples disparos por parte de agentes federales. Su muerte se produjo menos de 3 semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE durante una redada contra inmigrantes indocumentados. El potente temporal de nieve y frío extremo que ha paralizado gran parte de los Estados Unidos va dejando un saldo de al menos 11 personas fallecidas, apagones masivos, miles de cancelaciones de vuelos y alertas de emergencias en numerosos estados. La tormenta ha sido descrita por meteorólogos como una de las más severas en los últimos años. Las autoridades meteorológicas y locales informaron que la tormenta, que se extendió durante el fin de semana y continúa en varias regiones, ha provocado nieve intensa, acumulaciones de hielo y temperaturas extremadamente bajas, complicando la movilidad, las comunicaciones y las labores de rescate.
El impacto en el transporte ha sido especialmente grave. Más de 11.400 vuelos fueron cancelados el domingo y miles más sufrieron retrasos, lo que convierte a este episodio en uno de los peores para la aviación civil desde la pandemia del COVID-19. Las cancelaciones afectaron a aeropuertos principales como los de Nueva York, Dallas, Charlotte y Atlanta, con cientos de vuelos suspendidos en cada uno de ellos. Las intensas nevadas y el hielo también han causado amplios cortes de electricidad, dejando sin energía a más de 1 millón de personas en varios estados, especialmente en el sur y sureste del país, donde las líneas eléctricas no están tan acostumbradas a condiciones invernales extremas. La tormenta también ha provocado cierres y restricciones en carreteras interestatales, con servicio de quitanieves trabajando sin descanso para despegar rutas principales, desde el sur hasta el noreste del país. Muchos colegios y oficinas gubernamentales decidieron suspender sus actividades para proteger a estudiantes y trabajadores. En ciudades como Nueva York y Chicago, la nieve acumulada ha llegado a niveles históricos en algunos puntos, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional advierte que las temperaturas seguirán extremadamente bajas durante varios días, elevando el riesgo de hipotermia y otras complicaciones de salud si no se toman las precauciones necesarias. Ecuador y Estados Unidos unen fuerzas para asestar un duro golpe al narcotráfico que opera en las fronteras del país sudamericano. Eso dijo el domingo el ministro del Interior ecuatoriano durante la visita del subsecretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos para las Américas. Esta cooperación es solamente para lo que el Ecuador está haciendo para combatir, proteger nuestras fronteras, que es un tema que hemos dicho que es fundamental para el país, y para atacar, no solamente protegernos, sino atacar a estos grupos criminales. Por Ecuador circula un 70% de la droga que sale de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado en los últimos años una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país. El miércoles el presidente Daniel Noboa reclamó la falta de reciprocidad y acciones firmes por parte de Colombia para enfrentar a narcotraficantes que operan en ambos lados de la frontera e impuso un arancel del 30% a las importaciones de su vecino. El límite de 600 kilómetros que comparten Ecuador y Colombia se extiende desde el Pacífico hasta la selva amazónica. En él operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal. Esto es la cooperación para atacar al narcotráfico, atacar la frontera, justamente proteger frontera, pero aquellos que intentan usar o pretenden usar puertos ecuatorianos para salir con los botes rápidos, para contaminar, van a ser atacados. Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, le declaró la guerra a más de una veintena de grupos criminales vinculados con mafias colombianas, mexicanas y albanesas. En medio de la ofensiva contra el crimen, Ecuador registró 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, uno cada hora, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Decenas de personas fueron hospitalizadas el domingo en Brasilia, luego de que un rayo cayera cerca de una protesta de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. El cuerpo de bomberos informó que atendió en el lugar a 89 personas. De ellas, 47 fueron trasladadas a centros de salud cercanos, incluyendo 11 que necesitaron mayores cuidados médicos. Miles de manifestantes se habían concentrado bajo una fuerte lluvia en los alrededores de una plaza en la capital brasileña, en la primera gran demostración de fuerza de apoyo a Bolsonaro desde que fue trasladado a un penal cercano 10 días antes para cumplir una condena de prisión por intento de golpe de Estado. Estamos viendo muchas injusticias. Vemos personas inocentes presas como nuestro expresidente Bolsonaro, personas mayores que nunca mataron, nunca robaron, y están presas simplemente por manifestar sus ideas. Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel tras ser declarado culpable de conspiración para aferrarse al poder de forma autoritaria, tras su derrota ante el mandatario izquierdista Luis Inácio Lula da Silva en 2022. Pero sus aliados en el Congreso, de mayoría conservadora, esperan ratificar una ley que reduciría significativamente esa pena, a pesar del veto de Lula. Protesta en El Salvador contra el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele. Los manifestantes denuncian que esta medida, que permite arrestos sin orden judicial en el marco de la lucha antipandillas en el país, se convirtió en una política pública de Estado.
Estamos pues exigiendo que cese el régimen de excepción, como también exigimos el derecho de las garantías constitucionales, como también estamos exigiendo respeto a los derechos laborales y sindicales de este país. Según fuentes oficiales, más de 90.000 personas han sido detenidas desde 2022 y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes. La política redujo la violencia a mínimos históricos, pero grupos de derechos humanos denuncian arrestos arbitrarios y hasta torturas. Según la ONG Socorro Jurídico, desde 2022 han muerto 470 personas privadas de libertad en El Salvador. Exijo libertad para mi hijo y para los demás inocentes porque ya demasiado hemos sufrido en las calles, en economía, en las enfermedades, en todo hemos sufrido ya. Durante la marcha que recorrió calles del centro de San Salvador, los manifestantes también denunciaron una persecución contra ambientalistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos. ¡No a la minería! ¡No a la minería! Finaliza este lunes 26 de enero el estado de excepción decretado a finales de 2022 en Honduras, cuyo objetivo era frenar la criminalidad y el cual fue prorrogado por lo menos en 24 ocasiones. Esta práctica, según el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, desvirtuó la naturaleza excepcional de la medida. Debe haber un equilibrio entre esa visión restrictiva que implica la intervención policial, militar y eventualmente la judicial en la represión del delito, que es necesaria, pero esto debe ir acompañado también por medidas que mejoren la calidad de vida de la gente, que garanticen la participación ciudadana, que exista una visión comunitaria y con enfoque de derechos y sobre todo que se coloque en la política pública, en el centro de la política pública de seguridad a la persona humana. El estado de excepción había sido aprobado de manera temporal el 6 de diciembre de 2022 para frenar la violencia y delitos como la extorsión, que han hecho reconocido a Honduras como uno de los países más violentos del mundo. El gobierno destacó que la medida había logrado disminuir la tasa de homicidios, que pasó de 42 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 23 al finalizar el 2025. Sin embargo, Mejía dice que no hay evidencia técnica de que esta reducción sea causa del régimen de excepción. Falta de estudios científicos que nos indican que si la reducción de la tasa de homicidios que efectivamente hubo está vinculada o no con la aplicación del estado de excepción. De igual forma, a la medida se le ha atribuido el registro de más de 1.000 casos de violaciones a derechos humanos, como torturas, coacción para obtener confesiones, implantación de pruebas aparentemente falsas, entre otras. En este sentido, organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteraron su preocupación por la participación de militares en tareas de seguridad. Un ataque armado dejó el domingo 11 muertos y 12 heridos en el estado de Guanajuato, al centro de México. Hombres armados irrumpieron tras un partido en un campo de fútbol barrial y dispararon contra los asistentes. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Salamanca, que vivió un convulso fin de semana con el hallazgo la noche del sábado de 4 bolsas con restos humanos. El alcalde atribuyó esta ola violenta a la presencia de diversos grupos de la delincuencia organizada. Aprovecho para hacerle un llamado a la presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, para que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salmantinos. Guanajuato, un importante enclave industrial con numerosos atractivos turísticos, es uno de los estados más violentos del país. Allí operan principalmente el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México. Israel anunció el lunes una reapertura limitada del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu indicó que la medida contempla por el momento únicamente el paso de peatones y está sujeta a un mecanismo de inspección israelí completo. Este paso fronterizo es un punto de entrada esencial de la ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Su reapertura, prevista en el acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, es reclamada desde hace tiempo por la ONU y ONGs. Las autoridades israelíes no la habían autorizado,
alegando que el movimiento islamista Hamas aún no ha entregado el cuerpo del último rehén israelí retenido en Gaza, el policía Ran Billy. Medios locales informaron el domingo que los emisarios del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff habían instado a Netanyahu a reabrir Rafah sin esperar la restitución de los restos. La segunda fase del acuerdo contempla el desarme de Hamas, la retirada progresiva del ejército israelí que aún controla aproximadamente la mitad de la franja de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional. El ejército de Israel afirmó el lunes que identificó y repatrió el cuerpo del último rehén retenido en la franja de Gaza. Tropas israelíes habían estado registrando el domingo un cementerio en el norte del enclave palestino en busca de los restos de Ran Billy, con un equipo que incluyó rabinos, dentistas y otros expertos. El primer ministro Benjamín Netanyahu lo destacó como un logro tremendo. Yo prometí traer a todos a casa y los hemos traído a todos, hasta el último. Rani, un héroe israelí, el primero en entrar y el último en regresar. Ran Billy era un oficial de la unidad de élite de la policía israelí y tenía 24 años el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas lanzó el ataque sin precedentes en territorio israelí que desató la guerra en Gaza. Aunque estaba de baja médica, decidió salir de su casa con su arma personal. Resultó herido y murió en combates con los milicianos islamistas en el kibutz de Alumim, según testimonios. Su cadáver fue llevado a Gaza. La primera fase del alto al fuego, impulsado por Estados Unidos, estipulaba que Hamas entregara a los 251 rehenes llevados al territorio palestino en el asalto. El portavoz del movimiento islamista afirmó que el regreso a Israel de los últimos restos confirma el compromiso de Hamas con todos los requisitos del acuerdo de alto al fuego en la franja de Gaza, incluido el proceso de intercambio de prisioneros y su cierre completo. Los ataques rusos a la energía provocan un éxodo masivo en la capital de Ucrania. Al menos 600.000 habitantes de Kiev, cuya población supera, según las últimas estimaciones, los 3 millones, han buscado, según el ayuntamiento, refugio fuera de la capital desde el 9 de enero de este año. Esa fue la fecha en la que Rusia lanzó el primero de los ataques masivos contra el sistema energético que han dejado sin luz y calefacción a millones de ucranianos. Las temperaturas se acercaron hace una semana a los 20 grados negativos, alcanzan este lunes en Kiev los 7 grados bajo cero y para el fin de semana se prevén mínimas de hasta menos 13. Muchos ciudadanos se han trasladado a regiones menos afectadas por la crisis de suministro provocada por esta ola de bombardeos, o a casas de familiares y segundas residencias situadas en zonas no urbanas en las que se puede encender fuego y que no dependen del sistema de calefacción central que Rusia está destruyendo con misiles y drones en la capital. Las autoridades y las empresas del sector trabajan contrarreloj para que vuelva a funcionar el sistema. Sin embargo, las instalaciones energéticas siguen siendo vulnerables a nuevos ataques masivos rusos. Ataques que podrían volver a dejar sin suministro a los bloques que han recuperado el servicio, como ya ha ocurrido en más de una ocasión este 2026. Un grafiti en una persiana lanza un mensaje directo a quienes apuran la noche antes del toque de queda en Kiev. Al frente vamos a ir todos. Eso es lo que se lee. Una frase que resume los dilemas a los que se enfrentan millones de hombres ucranianos tras casi 4 años de guerra. Sin avances en las negociaciones de paz que impulsa Estados Unidos y con un ejército necesitado de efectivos, todos los varones de entre 25 y 60 años están obligados a registrarse ante las autoridades militares y pueden ser llamados a filas en cualquier momento. La escasez de personal ha llevado a intensificar las labores de reclutamiento mientras miles de hombres viven escondidos para evitar ser movilizados. Él es Oleksandr Tomish, capitán de la Marina ucraniana, y cuenta que ahora hay poca gente que quiera servir a posiciones de infantería y la gente muestra preferencia por puestos de operación de drones. Él trata de atraer a nuevos reclutas voluntarios ofreciéndoles la posibilidad de elegir en qué posiciones servirán en función de sus intereses. En ciudades como Odessa, algunos pasan meses sin salir de casa trabajando de forma remota y tratando de evadirse de una realidad que los persigue en cada calle.
Stanislav Karavinenko decidió dejar su trabajo como montador de paneles solares y presentarse voluntariamente ante la 39 Brigada de la Marina Ucraniana. Con ella recibirá entrenamiento y será desplegado cerca del frente como especialista en guerra electrónica, probablemente en la región sureña de Jersón. Él dice que no quiere tener problemas en el futuro, que ha cumplido los 25 y esto le ha llevado a ciertas circunstancias. Dice que quedarse todo el tiempo en su casa no es una opción. Japón se queda sin pandas por primera vez desde 1972. Los gemelos Xiao Xiao y Lei Lei regresan a China y esto hizo que el zoológico de Ueno se abarrotara de turistas que querían despedir a los animales. Fue tal la gran cantidad de visitantes que se tuvo que recurrir a un sistema de lotería para que solo los ganadores tuvieran el privilegio de ver a los osos. Tetsuka, una fan acérrima de los pandas, no corrió con esa suerte. Xiao Xiao y Lei Lei regresan al gigante asiático en medio de tensiones diplomáticas con Japón, que ponen en duda si China permitirá el envío de nuevos ejemplares. Preguntado sobre la opción de prorrogar el acuerdo de cesión o de enviar nuevos pandas, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, evitó dar una respuesta firme. Sin ninguna medida de seguridad y equipado solamente de zapatos especiales, una bolsa de magnesio y la camiseta roja que lo identifica, el estadounidense Alex Honnold conquistó la hazaña de escalar el 11º edificio más alto del mundo, el Taipei 101. Tras 90 minutos de escalada, el norteamericano se convirtió en la primera persona que asciende dicha estructura bajo la modalidad de free solo, en la que no se utilizan cuerdas ni arneses y cualquier error se paga con la muerte. La subida del Taipei 101 fue pospuesta 24 horas después de lo previsto inicialmente por causas climáticas. No obstante, pese a que al final el ascenso se dio bajo un cielo soleado, la escalada no dejó de ser una tarea fácil para Honnold. En primera instancia tuvo que superar la base del rascacielos y 2 estructuras metálicas, lo que le llevó unos 20 minutos. Luego vino el segmento más largo y exigente físicamente, las denominadas cajas de bambú, que van entre los pisos 27 y 90 y que conforman el cuerpo del edificio. El tramo final, considerado como el más peligroso, exigió toda la fuerza de los brazos del escalador, quien remató su logro con una selfie desde lo más alto. Los aplausos no faltaron para Honnold, quien declaró que entre más ascendía, se sentía más tranquilo. Así también pudo callar las críticas por poner en riesgo su vida, ante una elevada tasa de mortalidad entre quienes practican ese deporte.